Senador Ernesto Cordero, quisiera que nos diera algunos comentarios sobre cuál es la importancia del Senado en su quehacer legislativo. El Senado de la República, como la Cámara de Diputados, es de la mayor importancia en la vida política del país. México es una democracia que tiene 3 poderes y uno de ellos es el Congreso, y el Senado de la República juega un papel central. Aquí se aprueban las leyes, aquí se le da seguimiento a muchas de las metas del gobierno federal, aquí se le da seguimiento político a muchos temas de coyuntura y sobre todo, pues siempre con un afán de hacer que el país avance. Ha sido un arranque vertiginoso el de esta legislatura en el Senado de la República. Entonces yo creo que se ha constituido como un balance institucional republicano y que ha hecho nuestra democracia más fuerte, y yo creo que el Senado ha aportado mucho en esto. Senador, ¿qué tipo de características deben disponer las leyes aprobadas? Me refiero a que deben de ser concretas, deben ser claras. Para empezar, que se requieran. Yo creo que eso es la característica esencial. Cuando se hace una ley o se modifica una ley, lo más importante es que esa modificación sea necesaria. Y bueno, pues tratar de actualizar nuestro marco legal siempre es importante. Yo te diría que, bueno, por supuesto debe ser parsimoniosa, debe ser clara, debe ser concreta, pero sobre todo que se requiera. Yo creo que esa es la característica principal. Y más importante, sobre todo, es que en el proceso de elaboración de esta ley, pues todo se haga en un proceso democrático, abierto, transparente, con mucho debate, en las instancias correspondientes, como son las comisiones dictaminadoras, después en el Pleno. Y eso es lo importante, esa es la riqueza de un Congreso, de un Parlamento, que se debatan las cosas, que se discutan con responsabilidad y que se actualice el marco jurídico donde se requiera. Senador, ¿podría ofrecernos un balance sobre las leyes aprobadas en los 2 últimos periodos de sesión? Entonces yo te diría que ha sido pues un año de muchos logros, de muchos avances, y bueno, ojalá así sigamos. Se han recibido visitas de Estado, en fin, yo creo que hemos hecho un buen papel. Yo me siento muy satisfecho de lo que se ha hecho en el Senado de la República. Yo espero que sigamos trabajando a este ritmo, yo espero que sigamos sirviendo a la sociedad, que seamos uno de los puntales de la vida republicana del país, que aquí se discutan, se debatan las cosas, que optemos con mucha responsabilidad, y yo estoy seguro que así va a ser. Continuamos desde el Congreso. Gracias por seguir con nosotros. Estamos escuchando pues las voces representantes de los partidos políticos justamente aquí en la Cámara Alta. Janel, entramos ya al tema. Ya nos dieron pauta, ¿no? Sí. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos, senadores. Ya decían que si es una decisión popular, que si están contentos o si faltan a lo mejor arrastrar la pluma en leyes secundarias o que tengamos un producto final como el Código Penal único. El trabajo es arduo y evidentemente todos los días tenemos que seguir, no paramos con presentar, con promulgar, con decretar. Senador Gamboa, ¿cuál sería el pendiente inmediato que tenemos que trabajar en esta legislatura? Yo quisiera tomarme un minuto nada más para puntualizarle algunas cosas a mi compañero el senador Bartlett, por favor. A quien respeto mucho. Este es un Senado plural y nosotros en el PRI representamos al gobierno. Pero quiero decirles que la comunicación que tenemos con el Partido Acción Nacional, con sus senadores, con el PRD y sus senadores, con el Verde y sus senadores, y con don Manuel Bartlett, coordinador del PT, ha sido frecuente. Las iniciativas sí se han debatido, pero muchísimo, por darles un ejemplo. Ahí están las comisiones donde ahí se da el gran debate, de ahí se aprueba y luego se lleva al Pleno. Que si el PT tiene 5 senadores, bueno, su peso específico en las votaciones es muy relativo. Los consensos se hacen a través de privilegiar la política. Vuelvo a insistir, me parece que es lo que se ha hecho en esta 62 legislatura. La oposición responsable ha ido trabajando en qué es lo que requiere la sociedad para darles una respuesta. Y cambiaría muy rápido. ¿Qué viene? Bueno, vienen las leyes secundarias en materia educativa, viene la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, que es fundamental, viene en el mes de septiembre el paquete fiscal, la reforma fiscal, y yo creo que hay condiciones para ver en el mes de agosto si podemos tener un periodo extraordinario para trabajar la reforma energética. Después de las elecciones. Después de las elecciones, antes de las elecciones no va a haber nada. Vamos a seguir trabajando en la permanente, esperaremos el 7 de julio
veremos cómo salen las elecciones, cómo se comporta la oposición y qué es lo que vamos a sacar. Aprovechando lo que dice el senador Gamboa, senador Barbosa, justamente entre el pacto, entre la correlación que hay con quien dicen está realmente dirigiendo, a voz del senador Bartlett, pero también de otras fuerzas parlamentarias, quien realmente estaría en todo caso señalando el trabajo del Congreso, no está en el Congreso, sino simplemente están como palomeando. ¿Qué piensa el PRD de eso? Bueno, primero decir que se hace mucho por el Senado hablando bien del Senado. Y acá en el Senado hemos asumido a plenitud nuestra obligación constitucional de legislar. Y todas las iniciativas que han llegado, provenientes del titular del Ejecutivo, incluyendo las que son del pacto, que han venido con su firma, acá se han discutido, se han abierto. Ha habido periodos en donde se han encontrado las opiniones de expertos, de los mismos factores interesados, ¿sí? Hemos resuelto cambios, adiciones, lo digo sin ánimo de controvertir, pero tal parece que no se ha estado presente en los procesos legislativos. Estuvo a la vista, no lo estoy inventando. Que no se ha estado estuvo a la vista de todo el país, los trabajos y la labor legislativa del Senado. Ser de oposición es ser constructivo, es formar una opinión jurídica especializada en los temas e influir. Diría yo que el pacto es una mesa de diálogo que hace propuestas a las cámaras del Congreso, y las cámaras del Congreso deben de asumir su derecho y obligación constitucional de legislar a plenitud. Y en el Senado lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Hemos resuelto, los senadores del PRD, construir nuestras propuestas legislativas, y la estamos construyendo, porque una etapa muy importante del proceso legislativo es la construcción de la propuesta. ¿Qué viene para este periodo? Bueno, es un periodo complejo, tenemos que desahogar necesariamente primero tiene que haber 1 o 2 extraordinarios. Ya ha sido noticia pública. ¿Sí? Reformas en materia educativa. Tiene que ser materia de un periodo extraordinario. El modelo anticorrupción. Ya hay un modelo que depende de un transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y no hay un modelo nuevo que lo sustituya. Los temas relacionados con Seguro Social, ¿sí? Tenemos que ir de acuerdo a los plazos que fijan los transitorios de las reformas constitucionales en telecomunicaciones, aprobar la integración de los órganos del IFETEL y de la Comisión Nacional de Competencia. Así es que la gente, que la sociedad, que el pueblo sepa que hay un Congreso maduro, que ejerce su labor constitucional de legislar a plenitud, que el Congreso trabaja mediante acuerdos de las fuerzas políticas, en el que estamos incluidos todos, no para hacer unanimidades, no, aquí se discute, aquí hay diferencias, hemos votado diferenciados, ¿sí? Está a la vista, esta es una caja de cristal, la verdad no se constituye con una declaración, se constituye con una serie de hechos que están a la vista de la gente. Gracias, senador. Haciendo un hilo conductor de lo que van platicando los senadores, dice el senador Barbosa que ser oposición es construcción. ¿Qué está haciendo la oposición desde el PAN? ¿Qué están construyendo? ¿Qué les falta? Y evidentemente el senador Bartlett no estará de acuerdo con el senador Barbosa porque no hay opinión unánime, pero vamos por partes. Senador Preciado. Yo explicaría un poco lo que sucede con el país, ¿no? Citando a Sartori en el libro Reingeniería Constitucional Comparada, en el último capítulo le hace un adendum, por cierto, donde analiza el tema mexicano, y es muy sencillo explicarlo. De hecho, el año pasado, en el 2012, Jorge Castañeda, cuando hacen un pequeño libro que se llama Una Agenda para México, establece 2 cosas. La primera, cómo venimos como país, es decir, pasamos de un presidencialismo de unas facultades hiperconcentradas o metaconstitucionales, que lo que decía el presidente de la República lo mandaba a Cámara de Diputados y se procesaba en Senado sin mayor problema, en virtud de que tenían la mayoría en las 2 cámaras. A partir de 1997
la segunda parte de la presidencia de Ernesto Zedillo, la Cámara de Diputados cambia y su composición ya no permite este tránsito entre iniciativas. En la llegada del presidente Fox sucede algo similar, mandan las grandes reformas a la Cámara, pero ya no se tenía ni mayoría en diputados ni mayoría en senadores, y nos encontramos con una mezquindad de algunos partidos políticos que no dejaron que estas reformas pasaran, porque eso permitiría que le fuera bien al presidente Fox y le fuera bien al país, pero les iría mal electoralmente. Y ya en el 2006, con el presidente Calderón, sucede exactamente lo mismo. La dificultad con que se llega después de ese proceso electoral no permite que las grandes reformas pasen a las dos cámaras, porque en virtud que tampoco se tenía mayoría en ninguna de las dos, y entonces tenemos un presidente con una hipoconcentración del poder, es decir, pierde todas las facultades, son presidentes muy débiles porque se convierten en rehenes de las cámaras. Esa es la explicación de una forma teórica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O por qué obedece el Pacto por México, en lo que sé que algunos no tienen la coincidencia? El Pacto por México lo que trata de hacer es, a partir de que el presidente de la República tiene la voluntad de decir, bueno, si continuamos con esta dinámica de los dos sexenios anteriores, más la mitad del de Zedillo, no vamos a llegar a ningún lado, Así que vamos sentándonos los partidos políticos, a ver PRD, ¿cuáles son tus propuestas de transformación del país? A ver PAN, ¿cuáles son tus propuestas? A ver PRI, sentemos en una mesa y establezcamos cuáles son los 95 puntos que nos unen y que nos pueden sacar adelante el país. Y creo que es a partir de ahí donde se puede lograr una gran construcción para México. No es para Peña, no es para el PAN, no es para el PRD, no es para el PRI. ¿Qué queremos hacer por México? Y entonces, en términos de teoría constitucional, creo que se está haciendo adecuadamente, porque el Pacto por México y las iniciativas que surgen de ahí no son un producto terminado, es un producto que llega al Senado o llega a Cámara de Diputados y los discutimos. Por supuesto, coincido con el senador Bartlett que falta una mayor discusión, eso sí es cierto. La telecomunicaciones pasó sin que la hubiéramos ni siquiera discutido en comisiones. Sí falta una mayor discusión y sí falta una mayor inclusión de los legisladores en el origen y no solo en la conclusión de las iniciativas. Sí. Eso hay que decirlo porque es lo claro. Pero además falta que los legisladores hagamos nuestra propia agenda, porque si bien el Pacto por México trae 7 temas, 8 temas diría yo, que tenemos que analizar inmediatamente, el tema de anticorrupción, el tema de hacendario, el tema energético, el tema secundario de educación, el tema secundario de telecomunicaciones, el tema de financiero, el tema de deuda de los estados y el tema político electoral, que por supuesto tendríamos que resolverlo antes que todas las demás, ¿sí? Además de eso, tenemos que hacer nuestro propio acuerdo, porque también los legisladores traen iniciativas, la ley de casinos, la ley de reproducción asistida, la ley de desarrollo urbano, en fin, traemos una gran cantidad de iniciativas que no tienen nada que ver con el Pacto por México, pero que también le ayudan al país y que también tienen que tener prioridad en la agenda que vamos a discutir el próximo mes de septiembre. Gracias, señor Preciado. Señor Bartlett, a ver, en virtud de que tenemos no mucho tiempo, pero se puede discutir, PRI, PAN, PRD han estado haciendo lo que durante los últimos, quizá desde el 97 para acá, fue muy complicado, que es hacer una mayoría legislativa, cada uno con sus posturas, pero aparentemente pues eso es válido en un congreso, hacer mayorías y que los que tengan menos senadores pues a lo mejor pierdan la votación. ¿Por qué tendría que ser diferente de acuerdo con lo que ha planteado? El Pacto por México no representa lo que es el sentimiento de la población, aquí se dice es todo lo contrario. El Pacto por México tiene una serie de principios establecidos ahí, en el cual hay de chile y de manteca, ¿verdad? Pero los fundamentales son terriblemente graves. Lo que hay en ese pacto no es cierto que es lo que la población quiera. Dijeron, ay, sí metimos 3 o 4 cosas y la corrupción, que un poco ha abandonado el asunto, pero los temas centrales, los temas que profundizan el desastre de este país con el modelo neoliberal, ahí están. Y se han venido aprobando en este consenso, que es absurdo porque no votó la población así, ¿verdad? La segunda votación la tuvo Andrés Manuel López Obrador. Es la segunda votación, ese es el PAN quedó en tercer lugar, lo sabemos, ¿verdad? Y esa votación, no, ya sé que van a luchar porque eso se reponga, pero el voto en este país fue en segundo lugar, con una enorme votación en contra del modelo neoliberal, abiertamente en contra, y el modelo neoliberal se va imponiendo con el voto de este consenso, que es esa reforma que es contraria a los intereses del país. Entonces, insisto, el Pacto por México
si bien tiene unos caramelitos por ahí, es un pacto neoliberal que favorece exclusivamente a la profundización de ese modelo que tiene este país sacrificado, más de la mitad de la población en pobreza, ¿verdad? No hay oportunidad para los jóvenes, el país no crece, es un país que no exporta nada. Bueno, ese es el modelo neoliberal y ese es el pacto. Entonces, este acuerdo en torno del pacto ha sido favorecer a ese modelo que ha acabado con el país. Gracias, senador. Muchas gracias. Nos ha comido un poquito el tiempo. ¿Podemos regresar después de la pausa, senador, con usted, senador Escudero? Vamos a pausa, seguimos desde el Congreso, Jania. Volvemos, acompáñenos. Lucha superestelar, el Chueco Jiménez contra el Inspector Honesto. En el centro del cuadrilátero el referee es el hombre que dice vámonos que hay lucha. Y recordamos que el Inspector Honesto ha ganado todas sus batallas en el terreno profesional con su famosísima ley antilavado. El Inspector Honesto... En la Cámara de Senadores estamos luchando a favor del desarrollo del país. Por eso, aprobamos la ley antilavado, porque con transparencia ganamos la lucha contra el crimen. Vamos juntos, para que mano a mano movamos a México. Cámara de Senadores, 62ª legislatura.